Presentamos 24 Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias con una información que le alcanzamos a señalar ayer. Muy lamentable, muy triste, que ha remecido a nuestro país. Un niñito de 5 años murió en la comuna de Padre Hurtado, baleado al interior de su vivienda. Los autores dispararon por un presunto ajuste de cuentas. El abuelo está en riesgo vital y el crimen fue condenado por el propio presidente Gabriel Boric, quien aseguró que no habrá impunidad. Claudio Arévalo con el informe. Era uno chiquitito así, era chiquito, tenía 5 años, de ojos verdecitos, blanquito de cara. Era un bebé chiquitito que recién estaba creciendo. ¿Existe algo más terrible que la muerte de un niño o una niña? Posiblemente sí, que esa muerte sea un homicidio. Lejos de la urbe capitalina, pero al mismo tiempo cerca del ruido delictual que sacude al país, un pequeño de apenas 5 años falleció en la comuna de Padre Hurtado tras ser baleado al interior de su casa. Fue de noche y a pesar de que fue trasladado a un centro hospitalario, su cuerpo no resistió tanta violencia. Que dejó una familia entera, una mamita embarazada que está sufriendo, el Marquito, y es fome. Lo único que quiero yo, no sé qué más decirle, justicia, no más quiero justicia con él, no más justicia, justicia. Comienzo este discurso conmocionado y desgarrado por el asesinato vil y cobarde de un menor de 5 años. Le garantizo al país que no va a haber impunidad. 424 niños, niñas y adolescentes han fallecido en los últimos 10 años por homicidio en nuestro país. 33 solo los primeros 6 meses del 2023. Una cifra que estremece y que aumenta con esta pequeña víctima que se encontraba en su hogar junto a los suyos. Un presunto ajuste de cuentas contra su padre habría generado 2 balaceras desde un automóvil, la última de ellas fatal. Primero se genera un primer momento donde se dispara un vehículo, producto de los cuales parte de las personas que estaban al interior del domicilio salen a ver las condiciones del vehículo que había sido objeto de los disparos, y en ese momento se produce un segundo momento en el cual los autores del hecho regresan y se genera un segundo momento donde se ejecutan disparos con armas de fuego. Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más de 10 son los disparos que llegaron en contra de este vehículo. Todos los antecedentes disponibles permiten suponer, y la investigación lo va a confirmar, que esto se da en el marco de un ajuste de cuentas. ¿Se escucharon en 2 tandas? No, 2 tandas. Dos tandas ráfagas de disparos. Y alrededor, esto fue como a las 8:30. Los vecinos prefieren no mostrar su cara. No es fácil hablar en una de las tantas poblaciones estigmatizadas por la violencia y el narcotráfico, peyorativamente denominada Punto Rojo, una zona crítica donde hablan de abandono de la autoridad. De hecho, hace algunos días hubo un tiroteo en el mismo sector. Nosotros cuando pasan hechos acá se llama Carabineros y la verdad de las cosas, o sea, Carabineros no viene a este sector. Como por ejemplo Padre Hurtado, una comuna de 80 kilómetros cuadrados, casi 80.000 habitantes, que tiene solamente 35 carabineros en 3 turnos, lo que no permite poder desarrollar un trabajo efectivo en materia policial. Si bien se habla de sospechosos y motivos de pugnas territoriales o ajustes de cuenta, la autoridad es cautelosa. La investigación y peritajes han permitido avances tras una balacera que además dejó a un vecino con herida de bala y al abuelo del menor con riesgo vital. Paciente de 52 años, en estado de extrema gravedad, con 2 impactos de bala. Están tomándose las imágenes y viendo actualmente qué situación tiene para el futuro, ya que está en una situación de extrema gravedad. 564 niños, niñas y adolescentes han sido asesinados en los últimos 13 años, un promedio de más de 40 víctimas de homicidio en Chile, según la Defensoría de la Niñez. Porque este tipo de actos, ya sea ajustes de cuentas o delitos violentos, quiero que sepan que no nos intimidan en lo más mínimo, que como autoridades vamos a seguir firmes en conjunto con las policías en su investigación, persecución
y en la detención y sanción de cada uno de los responsables. Globos blancos, carteles, velas y un juguete para recordar al pequeño asesinado. El silencio en un pasaje angosto que horas antes fue una ráfaga mortal. El dolor incalculable de perder a un hijo, un sobrino, un nieto. El crimen de un niño de apenas 5 años que confirma que hemos fallado como sociedad. Claro, hemos fallado como sociedad y esto sin duda ha remecido a todo el país y este trágico hecho ahonda además la crisis de seguridad y provocó que durante la tarde diversos alcaldes llegaran al Palacio de la Moneda para reunirse con el subsecretario del Interior. Bueno, tras esta cita, aseguraron que el gobierno se comprometió a evaluar técnicamente la pertinencia de un estado de excepción en la región metropolitana, luego que aumentara la presión por implementar esta medida. A hacer la pega. Hoy día los municipios no damos abasto en materia de prevención. En tiempos excepcionales requerimos medidas excepcionales. Ojalá que no tengamos que llegar a un estado de emergencia, pero si seguimos así vamos a tener que llegar a eso. Alcaldes exigiendo medidas, no descartando incluso el estado de excepción en la región metropolitana, como ya lo ha solicitado el propio gobernador de Santiago, llamado tras la muerte de un niño de 5 años en la comuna de Padre Hurtado. Los alcaldes y alcaldesas de Chile demandamos del Estado una acción ágil, eficiente y decidida. Exigimos a los poderes que tienen facultades persecutorias acciones concretas que den cuenta de la gravedad de los hechos que estamos viviendo, que esta irremediable pérdida sea la gota que colma el vaso. A las autoridades competentes en esto no podemos seguir permitiendo que entreguen cuerpos y los boten en la calle o que maten a un niño que inocentemente estaba transitando junto con su abuelo. Comunicado que llega en momentos que algunas autoridades en La Reina y la Florida ya han decretado emergencia comunal. En esta última, de hecho, se anunció la conformación del llamado batallón de la comuna que contará con exfuncionarios de Fuerzas Armadas y Carabineros. En esa línea, el alcalde ya implementó controles de acceso y el despliegue de más de 150 funcionarios. El Estado hace mucho rato abandonó a los chilenos. Por tanto, no es raro que las municipalidades terminemos haciendo la pega. Lo que esperamos de usted y del presidente son acciones, no frases cursis. Que a cada autoridad se le ocurra algo después de que ocurra un delito violento, bueno, es parte del debate político, pero eso no es una estrategia de seguridad. Y si un alcalde con el presupuesto municipal quiere colocar más guardias de seguridad para complementar el patrullaje, bienvenido sea. Lo único que pedimos es coordinación con las policías. El propio Manuel Monsalve en horas de la tarde invitó al Palacio de la Moneda a los miembros de la Asociación Chilena de Municipalidades y representantes de los municipios rurales. Y venimos a reclamar que hagan la pega y sobre todo el gobierno, que es el encargado de coordinar a las policías. Instancia de coordinación en donde no hubo acuerdos ni nuevos anuncios, pero el estado de excepción en la región metropolitana volvió a ser tema. Yo me voy profundamente decepcionado. Es evidente que el poder de fuego de estas bandas criminales ameritan y en análisis urgente un estado de excepción. El subsecretario fue muy sincero en decir que ellos van a evaluar técnicamente de la mano de policía, de la mano de Fuerzas Armadas, la pertinencia de una herramienta como es. No está descartado, no está confirmado para estos días. Emplazamientos municipales al gobierno que se dan en medio de la llamada crisis de seguridad. Distintas alternativas se plantean para frenar el avance de la delincuencia y el crimen organizado. Último minuto. Bueno, hace algunos instantes nada más fue liberado el expresidente de Perú, Alberto Fujimori, y estas que estamos revisando atrás van a ser las primeras imágenes que se registraron fuera de la cárcel de Barbadillo. Ahí está precisamente saliendo. Ese es el momento. Con oxígeno, ayudado un poco para caminar y recibido por Keiko Fujimori, que la estaba esperando su hija Kenji. Keiko y Kenji, también sus hijos que lo estaban esperando ahí al salir de la cárcel. Y esto tras la orden judicial que determinó que se le restituyera el indulto, una liberación que ha conmocionado al vecino país. Mira. Estas son las primeras imágenes de Alberto Fujimori tras esta nueva resolución del Tribunal Constitucional que ordena su liberación. Una imagen que divide a la población peruana. El indulto es ilegal, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya dio su decisión. La liberación del expresidente Alberto Fujimori ha provocado celebraciones, pero también protestas. ¡Arriba la Fujimorita!
Ha sido calificada como un acto de justicia, pero también como una burla a la memoria. A 14 años de haber sido sentenciado, Fujimori recibió nuevamente una orden favorable de libertad en manos del Tribunal Constitucional, luego de haber sido excarcelado en 2017 por un indulto presidencial otorgado por el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, pero 2 años después quedó otra vez tras las rejas. Y es que la resolución del Tribunal Constitucional dictaminó la falta de competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ordenar a un Estado que no ejecute la sentencia de un ente local. El exmandatario de 85 años en 2009 fue condenado a 25 años de cárcel por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel, acusaciones que pesan en su contra por la masacre de Barrios Altos de 1991 que dejó 15 muertos y por la masacre de La Cantuta en 1992 que terminó con la vida de 25 personas y dejó 200 heridos. En contacto con 24 horas, Giselle Ortiz, familiar de una de las víctimas de la masacre de La Cantuta, da cuenta de la molestia que viven tras la liberación del exmandatario. Eso es lo que a nosotros nos indigna, que no se siga el procedimiento, que se intenten beneficiar a través de un indulto que no corresponde, y lo que sí aquí también denunciamos es pues que se atropelle el derecho que tenemos como familiares a la justicia. La orden de libertad inmediata para Fujimori no fue bien recibida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que a horas de la orden de liberación, el presidente de la entidad requirió al Estado peruano que se abstenga de ejecutar la liberación de Fujimori. Se ordenó la inmediata libertad de Alberto Fujimori hasta tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuente con todos los elementos necesarios para analizar si dicha decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte. Una decisión que refleja el desacato del Estado peruano a la medida impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, situación que analistas miran desde ya con preocupación. De incumplirse esta resolución de la Corte Interamericana, pues estaríamos a nivel de Estado, al nivel de países como Venezuela, Cuba, Nicaragua, que están viviendo situaciones de dictadura, situaciones autocráticas que no responden a los llamados de la Convención Americana. De hecho, desde la ONU insisten en que se debe respetar la decisión de la Corte de no liberar a Fujimori, asegurando que la liberación humanitaria de responsables de graves violaciones de derechos humanos debe estar en conformidad con el derecho internacional. Sin embargo, desde el gobierno de Dina Boluarte mantienen la postura de acatar el fallo del Tribunal Constitucional, pero detallando que Fujimori deberá pagar una deuda de 57 millones de soles, más de 13.000 millones de pesos chilenos, y deberá permanecer en territorio peruano. Nicolás Cepeda reconoció haber mentido en el primer juicio en su contra. Claro, admitió que el año 2016 viajó a Francia para ver a Narumi Kurosaki, lo que se contradice con su testimonio entregado en la primera instancia. Estamos con Flavia Cordela, quien tiene detalles desde Francia. Flavia, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde Vesoul en una jornada que acaparó las miradas, porque Nicolás Cepeda confirmó que mintió en el primer juicio cuando dijo que había viajado hasta Francia para obtener mayor información sobre un programa de estudios de posgrado. Confirmó durante esta jornada y por primera vez que viajó a Besançon para poder encontrarse con Narumi, para retomar las conversaciones. Todo esto en el marco de una jornada donde también testigos dijeron que lo vieron a él noches antes de la desaparición de Narumi en la cocina de la residencia donde ella vivía, que lo habían visto en un estado no del todo bueno y que también habían podido intercambiar palabras con él. Los testigos aseguran que la persona que estaba en la cocina también esa noche era Nicolás Cepeda. Pasemos a revisar el informe de Belén Arellano, que da cuenta de cómo se vivió esta intensa jornada aquí en Francia. Preguntarle cómo vio los testigos. No hay comentario. No hay comentario, estimado, no hay comentario. ¿Por qué ahora no quiere hablar, Humberto? Voy a hablar, pero más tarde, ¿ok? Escuetas palabras de un padre evidentemente afectado. En la tercera jornada del juicio de apelación, su hijo sorprendió al tribunal francés con esta confesión. He mentido. Veo que hubiera sido más fácil decir la verdad. Hoy ya no tengo miedo. Nicolás Cepeda admitió haber mentido durante el primer proceso legal que en 2022 lo condenó a 28 años de cárcel por el homicidio de su exnovia Narumi Kurosaki.
El chileno aseguró que durante los interrogatorios iniciales decidió ocultar información por temor a que se construyera una historia que no era cierta. Pero, ¿cuáles fueron esas mentiras? Cepeda afirmó no recordarlas todas, pero admitió una de ellas. Viajó a Francia en 2016 para intentar recuperar su relación con la japonesa y no para hacer un postítulo. Entendió que tenía que decir toda la verdad, así que pudimos hacerle muchas preguntas. Esto es positivo porque se está liberando. Además de esta revelación, la tercera jornada del juicio, agendado hasta el 22 de diciembre, contó con una serie de testimonios. Entré a la cocina y lo vi. Estaba triste, muy triste. Quería ayudarlo porque pensé que podía ser un estudiante que estaba sufriendo. Estoy segura que era él porque hablamos. Tenía los ojos hinchados y todo el pelo desordenado. Le pregunté qué le pasaba y me respondió en español. Su visita a la cocina de la residencia de Narumi podría ser otra de sus mentiras, según la defensa de la familia Kurosaki. El chileno se mantuvo firme. Aseguró nunca haber estado en dicha habitación, pese al reconocimiento de la testigo. Otra de las declaraciones fue la del supervisor del intercambio que estaba haciendo Narumi en Francia y quien fue uno de los primeros en preguntarle a Cepeda si sabía algo de la joven cuando se perdió su rastro hace 7 años. Estaba tratando de averiguar si había tenido noticias de ella. Nicolás me dice que está en Chile. Me envía una foto con la bandera del país y un fondo blanco. Me pregunté por qué hace eso. Tenía dudas de si realmente estaba en Chile. Más estudiantes que vivían en la misma residencia que la japonesa reiteraron ante la corte haber escuchado gritos aquella fatídica noche, además de incongruencias en mensajes de Facebook enviados supuestamente por Narumi días después. No les voy a dar declaraciones, discúlpenme, pero estoy súper cansado. Ha sido un día agotadísimo. Una reveladora tercera jornada en la que Nicolás Cepeda se vio más nervioso de lo habitual y que podría marcar un punto de inflexión en el proceso en su contra. Durante la tarde de este miércoles también declararon otros testigos que dicen que escucharon fuertes gritos durante la madrugada, los atribuyen a una mujer, incluso alguno de ellos dijo que se escuchara como si algo estuviera siendo aplastado. Les preguntaron que por qué no denunciaron, algunos dijeron que se sintieron aterrorizados, otros señalaron que salieron al pasillo a ver qué es lo que pasaba pero que no encontraron nada. En tanto, la defensa de Nicolás Cepeda sigue apuntando a Artur de Piccolo, la entonces pareja de Narumi, quien en algún minuto estuvo en la mira de la justicia francesa, sin embargo se descartó a él como culpable. Mañana también será una jornada clave donde se espera presten testimonio los investigadores que llevaron a cabo todo este proceso de investigación en el caso Cepeda. Flavia Cordela desde Vesoul, Francia. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Vamos con otras informaciones acá en nuestro país. Los derechos de las mujeres en la propuesta constitucional siguen generando un intenso debate y por esto la postura de la expresidenta Bachelet provocó una dura respuesta de la alcaldesa Evelyn Matei. A 11 días del plebiscito, las campañas también han dado que hablar y una serie de videos del Partido Republicano han generado críticas del presidente Boric. Una mujer que encuentra un cuerpo desmembrado, cruda recreación del Partido Republicano que en 26 segundos con esta secuencia llama a votar a favor para combatir el crimen organizado. Déjame sacar la guapa, por favor. Está vieja todavía. En otra pieza audiovisual es un padre el que fallece cuando su familia es víctima de una encerrona. Estrategia en la recta final de campaña. Chile tiene miedo es el nombre de la propuesta. Recreaciones basadas en hechos reales, dice el partido de Kast. Quienes quieran a partir de estos hechos dividir o sacar réditos políticos serán juzgados por la ciudadanía. Mi rol como presidenta de la República es convocarlos a todos y todas. Porque al narco, al crimen organizado y a la delincuencia les vamos a ganar trabajando juntos. La seguridad es uno de los temas emblema de quienes apoyan la propuesta. Mensaje directo a 11 días de la elección constitucional. Llama la atención que el presidente de la República se moleste porque se muestre la cruda realidad que se está viviendo en Chile en materia de seguridad pública. Estamos esperando que en la moneda superen sus complejos ideológicos y persigan, como corresponde, con manos firmes, a la delincuencia. Otro de los temas que ha marcado la recta final de la campaña es cómo se plantearon los derechos de las mujeres en la propuesta. Un retroceso para quienes decidieron apoyar la opción en contra. Esta propuesta pone un límite
a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas. Pero debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos. Los argumentos de la expresidenta fueron reiterados en una misiva firmada este martes por 62 mujeres. No nos debería sorprender que el sector que históricamente le ha dado la espalda a las mujeres hoy nos mande a decir en televisión abierta que se jodan. La respuesta despectiva es una revelación de la insensibilidad hacia la realidad de violencia sexual de las niñas. La respuesta llegó rápido, también a través de una carta. Actuales y ex autoridades aseguraron que la propuesta no es un riesgo para, por ejemplo, el aborto en 3 causales. La alcaldesa Matei fue más allá y formuló una dura respuesta a la expresidenta Bachelet. Es una desfachatez y me duele que una expresidenta de la República caiga en este tipo de mentiras. Los presidentes y los expresidentes también debieran tener un comportamiento que básicamente sea leal con el país. Creemos que la expresidenta Michelle Bachelet se merece todo el respeto. Disentir y encontrar que las normas representan un retroceso para Chile no es hacer un abuso o una interpretación errónea. Matei y Bachelet asumirán importantes roles en la recta final. Se vienen sorpresas, ¿verdad? La expresidenta ya grabó su participación para el en contra y la voz de Matei ya se escucha en diversas radios defendiendo el a favor. Es votar a favor de la seguridad. Por ahora no está definido si aparecerá en la franja. Es algo que vamos definiendo en la medida que van pasando los días también, pero el rol de ella ya está bastante claro en la campaña. Rol que asumieron 2 mujeres fuertes por cada sector, quienes reforzarán el mensaje de cada opción a 8 días del término de las campañas y a 11 de la elección. El rol de la tía del jefe de asesores de la presidencia en el caso Convenios provocó una serie de cuestionamientos por supuestamente presionar para que se materializaran los polémicos convenios. El presidente Boric abordó la situación y aseguró que él juzga por méritos y no por relaciones personales. Buenos días. Solo se limitó a saludar cuando arribó al Palacio de la Moneda. Miguel Crispi, jefe de asesores de la presidencia, uno de los protagonistas del caso Convenios. Su nombre no ha dejado de estar en la palestra, más si en las últimas horas se cuestionó el rol de su tía, la ex encargada del programa de asentamientos precarios del Minbu, Verónica Serrano, quien aprobó y supuestamente presionó para que se ejecutaran lo antes posible los convenios con fundaciones, no solo en Antofagasta. La Fiscalía, de hecho, indaga la existencia de correos en donde habría solicitado urgencia al ex seremi de esa región. Si ahora aparece involucrada la tía de Miguel Crispi, él debería haberlo expuesto ante la comisión investigadora de la Cámara. Exigimos entonces a la justicia que estas personas sean también imputadas. Yo hoy día lo que espero es que el Ministerio Público lleve adelante un trabajo acucioso en orden a determinar las responsabilidades. Si bien Crispi en esta jornada guardó silencio por el rol de su tía en el caso Convenios, el presidente de la República alzó la voz para defender a su jefe de asesores. Que todas las personas, independiente de quienes sean, tienen que responder ante las responsabilidades administrativas y responsabilidades administrativas y legales que correspondan. Y en eso nadie está excusado. Ahora yo juzgo a la gente por su cumplimiento a la ley, por sus méritos y trayectoria, y no por las relaciones familiares que tengan. Apuntó directo al nexo familiar entre Crispi y la ex encargada nacional de asentamientos precarios, Verónica Serrano. Durante su periodo fue ella quien realizó una auditoría interna. En el análisis detectó faltas de control en transferencias a fundaciones y un manual de asignaciones desactualizado, resultado conocido 5 meses antes que estallara el caso Convenios y que coinciden en el análisis posterior del Contralor General de la República. ¿No es evidente a esta altura que eran mecanismos para simplemente rentar? Sí, eso es una conclusión probable, pero que yo no la puedo sacar. Los hechos objetivos que me muestran a mí es esta modalidad y esta grieta del sistema permitió que esto se replicara. La Fiscalía de Antofagasta continúa con las investigaciones y el rol de diversos involucrados, incluida Verónica Serrano, está en etapa de análisis. La investigación en general del caso Convenio se encuentra en la etapa de investigación desformalizada. No ha habido hasta ahora alguna persona formalizada, de manera tal que ese es el estado procesal actual.
causa que también posee una arista política a la que involucra directamente al ministro de Vivienda. Su cartera descartó en esta jornada que el destituido encargado de asentamientos precarios, Ricardo Trincado, era el asesor directo del ministro. La asesoría existió, dijo el ministerio, pero no a Carlos Montes, sino que a la División de Política Habitacional del MIMBU. La salida de Trincado provocó incluso roces al interior del oficialismo, solicitud de renuncia de un funcionario de gobierno que se transformó en la sexta provocada por el caso Convenios. Frontera Global. Vamos a mirar lo que está pasando acá en nuestro continente porque crece la tensión por la disputa territorial entre Venezuela y Guyana por el territorio del Esequibo. El gobierno de Nicolás Maduro ordenó la creación de un Estado venezolano y hasta publicó un nuevo mapa nacional que contempla gran parte de su país vecino. Bueno, es más o menos el 60% del territorio de Guyana. Estamos con nuestra compañera de labor, nuestra editora internacional Andrea Aguilar, para poner en contexto, Andrea, este conflicto. Conversaba un poquito antes de entrar al aire. Bien inédito en nuestro subcontinente, ¿no? Completamente inédito, Iván, y tú lo mencionabas, quizás más de un siglo que no veíamos este tipo de anexión o de invasión directamente, porque recordemos que finalmente lo que dice Nicolás Maduro es que este es el nuevo mapa de su país y vamos a ver la gráfica. Lo que de ahora en adelante se va a enseñar en los colegios venezolanos es justamente un mapa que él publicó a través de redes sociales, que lo estamos viendo ahora en pantalla, en donde prácticamente estamos viendo una Guayana Esequiba, como le dicen también en Venezuela, a esa parte de Guyana, que es justamente el oeste del territorio venezolano, que al menos se ve en ese mapa, pero que, tú lo mencionabas, es cerca del 70% de Guyana. Y no solamente eso, estamos hablando de una zona que es absolutamente rica en petróleo, en minerales, en donde Estados Unidos, además, a través de la petrolera Exxon, tuvo una inversión enorme para justamente extraer petróleo de esa zona, por lo cual, obviamente, se dice que lo que quiere Nicolás Maduro es capitalizar eso que finalmente, recordemos, en tiempos de Hugo Chávez, esto no era tema. De hecho, Hugo Chávez había dicho que iban a tener buenas relaciones, algo que de momento no se descarta, porque se dice que van a tener, obviamente, buenas relaciones. Hoy decía Guyana, en un tono mucho más contundente que el que le veíamos en días anteriores, que efectivamente esto era una amenaza. Pero esto es prácticamente un mapa de mentira que se va a enseñar, obviamente, en los colegios venezolanos. Pero vamos a ver, Iván, también, y a los televidentes en sus casas, cuál es el mapa real y cuáles son las proporciones reales. Estamos hablando de Venezuela y finalmente estamos hablando también de Guayana Esequiba, que es esta zona que estaba en disputa, que lleva prácticamente 125 años en disputa. Una zona además que es de 150.542 kilómetros cuadrados y que si lo traemos, por ejemplo, a Chile, sería como ir de la región de Coquimbo a la región del Biobío, de La Serena a Los Ángeles. Esa sería más o menos la proporción que tendríamos de Guyana. Pero finalmente estamos hablando además de una zona que no es la más densa poblada. Recordemos además que Guyana tiene cerca de 800.000 habitantes. La gran mayoría de ellos están mucho más ubicados hacia Georgetown, que es la capital de Guyana, y solamente cerca de 150.000 estarían en este territorio. Ahora, Andrea, evidentemente uno esperaría que esto no derivara nada más que en lo que está haciendo hasta el momento, una suerte de bravuconada internacional y probablemente Maduro desviando la atención de los conflictos internos que tiene. Pero hay una asimetría bastante evidente entre la población de uno y otro país y uno supondría también en la capacidad bélica de ambos. O sea, las arcas venezolanas pueden estar muy diezmadas, pero es un país con una población importante y que tiene fuerzas militares que uno supondría en Guyana no son capaces de resistir una invasión terrestre real, ¿no? Claro, y estamos hablando de un país que también tiene en alerta a otros países de la región, porque recordemos que Brasil queda un poco más hacia abajo y ya se había dado algún tipo de movilización desde la parte de Roraima para justamente resguardar esa parte de la frontera. Pero todas las aristas y cómo está avanzando este conflicto lo vamos a ver en la nota de Sofía Cepeda. Procedamos a publicar y a llevar a todas las escuelas, liceos, universidades del país el nuevo mapa de Venezuela completo. De llamarla una zona en reclamación a denominarla parte del territorio venezolano, ese es el cambio de discurso del presidente Nicolás Maduro sobre una disputada zona actualmente bajo el control de Guyana, que ha encendido todas las alertas regionales. Anuncio la activación inmediata de un plan de atención humana, de atención social a toda la población
de la Guayana Esequiba. Otorgarles cédula de identidad venezolana y reconocerlos como hermanos de la patria fue la orden del mandatario respecto a los más de 125.000 guyaneses que viven en el Esequibo. Además, dictó la creación de una subdivisión de la empresa estatal petrolera PDVSA para las operaciones en ese territorio. Y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. Porque pese a que esta disputa se remonta al siglo XIX, la discusión ha subido de tono tras los enormes descubrimientos de petróleo en la zona durante los últimos 8 años. Son casi 160.000 kilómetros cuadrados. Si Guyana argumenta que la frontera fue fijada por un tribunal de arbitraje en 1899, Caracas dice que el río Esequibo forma una frontera natural reconocida desde su independencia de España. Discusiones que para Maduro quedarían zanjadas con su nuevo mapa. Venezuela es un país que ha perdido gran cantidad de territorio y el Esequibo sin duda es como ya dije, es la controversia limítrofe más grande de América Latina y a todos los venezolanos nos criaron con la conciencia de que eso es territorio venezolano. Sentimiento que el gobierno asegura quedó evidenciado en una aplastante mayoría en el referendo celebrado el domingo. Una evidente y abrumadora victoria del sí, la extraordinaria participación. Y aunque informaron una participación inédita en la historia, con casi 10,5 millones de votantes, la baja afluencia a colegios electorales reportada por la población ha levantado dudas. Ahora el plan anunciado por Maduro no ha hecho sino aumentar las tensiones. Esta es una amenaza directa a la integridad territorial de Guyana y una violación de los principios fundamentales del derecho internacional. Desde el también vecino Brasil rechazaron cualquier uso de la fuerza por parte de Caracas, mientras que China, aliado histórico del chavismo, ha calificado de buenos amigos a ambas partes, un asunto que Guyana llevará al Consejo de Defensa de la ONU. En la interna, en tanto, expertos temen que de cara a un año de elecciones presidenciales, la discusión tenga otras intenciones. El nacionalismo ha vendido, venderá siempre una buena arma de venta política. Obviamente que esto es ganancia para el gobierno de Nicolás Maduro. De momento, lo cierto es que el gobierno insiste en no reconocer las órdenes de la Corte Internacional de Justicia, que anunciaron una nueva zona militar en el Esequibo y que millones de milicianos tienen ya la orden de distribuir por toda Venezuela el nuevo mapa anunciado por Nicolás Maduro. Mapa completo. Bueno, un mapa además que ya está causando conmoción en la comunidad internacional porque durante esta jornada Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hizo un llamado a Venezuela a que se mantenga en los límites que han sido fijados por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El problema es que Venezuela no está reconociendo la autoridad y ellos dicen que finalmente lo que les corresponde es lo que va hasta el río Esequibo. Vamos a ver cómo evoluciona entonces, Iván, este conflicto territorial entre estos dos países. No es solo un tema de soberanía, también un tema de intereses económicos muy relevante. Y Andrea, muchas gracias, buenas noches. Que estén bien, buenas noches. Y volvemos a nuestro país con una historia increíble. Desapareció en dictadura, pero increíblemente su familia recibió una citación del juzgado de policía local de Arica por no haber votado en las últimas elecciones. Hoy los padres de Luis Pino Soto piden una solución, considerando además la próxima fecha electoral. Él era tranquilo. Las notas no estaban muy buenas en el liceo, pero de conducta, cosas así, nunca problemas no nos daba tampoco, nada. Le decíamos Luigi. Sus hermanos crecieron, sus padres envejecieron. En casi 4 décadas todo en esta casa cambió, pero a Luis nunca lo olvidaron. Fue al liceo, a clase y todo, pues, pasando la hora, y ahí ya nos inquietamos nosotros. Después salimos a buscarlo, pero por todas partes, nunca supimos nada. La mañana del 1 de julio de 1986, en plena dictadura, fue la última vez que lo vio. En el libro de clases del liceo quedó registrada en esa fecha la asistencia de Luis Pino Soto, alumno de tercero medio, pero a su casa no volvió. 2, 3, 4...
¿Cómo se vincula su historia a estas imágenes? Hace poco su familia recibió una notificación del juzgado de policía local de Arica. Era una citación para Luis por no asistir a votar en las últimas elecciones. La verdad es que yo recibí la carta, miré a mi papá, lo miré a los ojos y le dije, papá, esto parece una mala broma. Es como chistoso y triste a la vez, porque nosotros llevamos 33 años buscando a mi hermano, un chiste de pésimo gusto. A todos les hicimos llegar la misma carta en la cual exponemos la situación para primero poder pedirle disculpas a la familia por esta situación y que se tomen las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Reclamaron a distintas autoridades, pero solo el CERVEL explicó la razón del error. Fue incorporado al registro electoral el año 2012, a raíz de la implementación del voto voluntario e inscripción automática. Luego de eso, su situación no cambió porque Luis Pino no está en el registro de detenidos desaparecidos, tampoco en el de fallecidos del registro civil. El caso de mi hermano no fue reconocido por el Estado en su momento. Mi hermano no aparecía en ninguna parte como que él fue víctima de los militares, ni de la policía, ni del gobierno militar, ni de nada, porque él desapareció. Dicen que el caso fue presentado en las 2 aperturas de la Comisión de Verdad y Reconciliación, pero los antecedentes aportados por la familia no han sido suficientes para su calificación. Somos como los relegados, los desplazados, ¿no? Después nomás, ¿no? Déjalo archivado nomás. Luis Pino ha sido violentado, han sido vulnerados sus derechos humanos 2 veces por el Estado. Primero cuando se le hace desaparecer y luego cuando se le niega el reconocimiento de esa desaparición. Pedimos una entrevista con el Ministerio de Justicia. A través de su equipo de comunicaciones informaron estar recopilando los antecedentes para dentro de los próximos días dar una respuesta. Despierta cosas, de repente uno está súper bien, está trabajando, tiene a su hijo, pero que llega una carta despierta cosas que están ahí. Una pérdida sin explicación que duele todos los días, hoy todavía más. Todavía estoy en tratamiento, con psicóloga y todo. Desde ese entonces. Un drama que están seguros se repetirá en las próximas elecciones, mientras el nombre de este hijo y hermano siga en el padrón electoral. Por eso piden una solución lo más pronto posible. Sería el mínimo gesto de reparación que en 37 años nunca ha existido. Vamos a cambiar de tema para contarle que Santiago, Providencia y La Cisterna, 3 comunas que durante las últimas horas fueron protagonistas de desalojos del comercio ilegal. Un problema que las autoridades dicen se incrementa en estas fechas y que incluso las personas que compran ambulantes pueden ser multadas. Los chilenos ya comienzan con sus compras navideñas. Distintos malls y zonas comerciales llenas ya son parte de cada año. Compras y más compras. Sin embargo, son estas mismas cuadras y lugares en las que hoy las autoridades ponen los ojos para evitar que se caiga en la ilegalidad. ¿Sabía usted que no podía vender como comercio ambulante? Barrio Meix. Sus calles no solo reciben a cientos de personas que buscan conseguir un regalo a buen precio, sino que también han sido las protagonistas de distintos hechos delictuales asociados a lo que se esconden algunos de los ya conocidos toldos azules. Por eso, en víspera de Navidad y mientras todos dormían, el municipio retiró más de 30 de estos. La idea es empezar a liberar ciertos espacios para el correcto tránsito del flujo de personas que vienen al barrio Meix en esta víspera de Navidad. Toldos, sillas y cajas, 4 toneladas de enseres transportados por camiones. Sin embargo, con los primeros rayos de sol, este era el panorama. El azul brillante de los toldos aún permanece en las calles de Meix. Una lucha de la Municipalidad de Santiago por eliminar el comercio ilegal que se repite en otros municipios. Hemos levantado durante esta jornada es poder tener mayor fiscalización y también mayor presencia de forma de que este tipo de estructuras no se mantenga permanentemente, pero sí también lo hemos dicho en otras ocasiones, la recuperación de espacios públicos ha significado una mejora sustantiva en la seguridad en los lugares que hemos recuperado. En Providencia, el eje Costanera Center, Los Leones y Tobalaba fue
fue otro de los puntos de estos desalojos navideños. En lo que va del 2023, 1.700 ambulantes han sido multados en la comuna, algo que el municipio dice ha incidido en disminuir en un 60% una serie de delitos. Muchas veces las personas que están con el pañito en la calle, en realidad es el último eslabón, es el eslabón que vemos, pero para atrás hay toda una cadena de mafia. Así que entendemos que esta estrategia colaborativa es la que nos da un resultado efectivamente en disminuir los delitos y con eso aumentar la sensación de seguridad a todos los vecinos que vienen. Desalojos del comercio ilegal en distintos puntos de Santiago que en gran parte la ciudadanía mira con buenos ojos. A veces el comercio ambulante tampoco nos deja caminar tranquilo por las calles. Hay que controlarlo, porque también se presta para mucho robo. Yo prefiero el comercio ambulante antes que esta gente ande delinquiendo. Una alternativa que tiene la gente en esta temporada también para recuperar algo de dinero. Sin embargo, no solo el comercio ambulante cae en una ilegalidad, sino que también el comprarles representa que usted podría tener que pagar una multa. Nosotros queremos decirle, ahora que viene Navidad, a todas las personas que vengan a Providencia que no se les ocurra comprar en la calle, porque puede que les pasemos una multa que finalmente les puede terminar costando 300.000 pesos. La gente que compra en la calle fomenta también que vuelva y sea un buen negocio el que los comerciantes ambulantes se instalen. Todo lo que sea medidas para mejorar este asunto, bienvenido. Multa cercana a 320.000 pesos, que afecta más el bolsillo en esta época, mientras los desalojos en distintos puntos de la capital continuarán para evitar las compras navideñas en el comercio ilegal. Emergencia comunal se declaró en Antofagasta por un masivo corte de agua que ya se extiende por más de 3 días. La Fiscalía abrió una investigación ante un posible delito vinculado a la falta de energía en la planta desaladora. Aunque sea paradójico, aquí se están lavando vehículos justo cuando más de la mitad de los antofagastinos no tiene agua potable. David es parte del 48% de la población a la que no se le cortó el suministro. Aún así, el abrir su local va más allá del beneficio propio. Como el agua aquí no falta, decidió regalarla. En forma espontánea, ayer algún vecino me dijo, ¿tiene agua? Sí. Llegó un bidón, 2 bidones y empezaron a parar los autos porque todos andan buscando agua. Fue por redes sociales que la iniciativa se dio a conocer. Los vecinos de David también se sumaron. Oiga, y ustedes pusieron incluso un papelito aquí para que la gente sepa que aquí hay agua. Cada vecino que se puede acercar por este sector, nosotros aquí lo estamos apoyando con el agüita. ¿Vive justo en la cuadra del frente? Sí, ahí al frente. y o sea, es como que raro que allá no hay agua y aquí sí. Jessica también es parte de la lista de buenos vecinos. Abrió la puerta de su casa y hasta la de su baño para quienes necesiten una ducha. Ya es mucho el caos y no todo es malo. También hay una parte buena. Iniciativas positivas para quienes lo están pasando mal. Cerca de 260.000 antofagastinos son los afectados por el corte de agua que ya cumplió 3 días y que ha obligado también a gran parte del comercio a mantener las cortinas abajo. Cerca de 500 empanadas diarias fabrica y vende Elizabeth, pero desde el lunes los hornos están apagados. Estoy sacando los dulces, todo esto tengo que botarlo, porque ya no se pueden vender y tienen vencimiento de 3 días, 4 días. Tenemos que hacer todas las acciones correspondientes y una de ellas es obviamente una demanda para poder resarcir en la medida de lo posible toda la afectación económica que los comerciantes han tenido. Antofagasta hoy es zona de riesgo sanitario, así lo decretó la Seremi de Salud. Senapred emitió alerta amarilla y declaró emergencia comunal. Busca específicamente el asegurar, el controlar y tener los recursos disponibles y necesarios para asegurar el suministro hídrico hacia las personas que están vistas afectadas. 34.000 litros de agua embotellada que en un Hércules C-130 llegaron desde la región metropolitana serán destinados a personas en situación de discapacidad, adultos mayores o postrados. Medidas que avanzan en paralelo a la investigación que lleva adelante la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Se busca determinar si hubo o no responsabilidad por parte de la empresa. Si la planta desaladora fallaba, había un plan B, y ese plan B era traer agua de la cordillera, pero lamentablemente ese plan B solo funcionó a media. Efectivo que habría sido un contratista de Aguas Antofagasta el que habría provocado finalmente esta extensión. Pudo haber sido un contratista, fue en la tarde del domingo donde no hay mucha presencia de nadie en este sector.
Esos antecedentes son parte de los que tomaron en cuenta desde el Ministerio Público, el que abrió una investigación de oficio. El objetivo que tiene la apertura de esta investigación es acreditar si los hechos que han ocurrido efectivamente pueden encuadrarse en alguna figura penal. Gracias a los trabajos, este miércoles se restableció el suministro a 5.000 clientes. La sanitaria espera que el servicio vuelva a la normalidad por completo a partir de este viernes. El repuesto para volver a conectar la línea de energía ya está en Antofagasta. Bueno, y ponga atención a la imagen que vamos a compartir con ustedes. Está acá atrás. Es Kim Jong-un, quien se emocionó y secó sus lágrimas durante un acto oficial sobre natalidad en Corea del Norte. En la quinta Conferencia Nacional de Madres que se celebró a comienzos de la semana, Kim pronunció un discurso instando a las mujeres del país a tener más hijos. Las imágenes de la televisión estatal mostraron al líder norcoreano derramando lágrimas, mientras cientos de personas lo escuchaban. La postal llamó la atención a nivel mundial, aunque no es la primera vez que se observa a Kim llorar. Todo en medio de un emotivo discurso en el que aseguró que las madres son el poderoso motor que ha sostenido la prosperidad de su país, por lo cual aseguró que se debe trabajar para prevenir que la tasa de natalidad siga cayendo en el país asiático. Lo más increíble es que todas las madres lloraban también. La emoción, porque es una emoción todo al mismo colectiva. Tiempo. Bien, muy espontáneo. Vamos de vuelta a nuestro país en un tono completamente diferente. A ver. Porque en medio de un complejo panorama para el comercio, los outlets ganan protagonismo. Claro, muestran números azules durante este 2023 y diciembre, su mes estrella, no es la excepción, mira. Suelen estar lejos de los centros urbanos. Sin embargo, en un año no tan favorable en lo económico, parecen estar más cerca y previo a Navidad se refleja. Irrumpieron hace más de una década en nuestro país, un formato que viene desde Estados Unidos y que tiene como principal atracción los descuentos, esos que en tiempos de vacas flacas se vuelven más que necesario. Venimos siempre acá, así que hay hartas novedades y hay hartos descuentos, porque es más barato y hay más variedad de todo. Los dejé el mall hace mucho tiempo, pero sin el outlet sí o sí. Antiguamente era muy poca la gente que venía, así que no, hay mucha más gente que antes. Esa búsqueda por ahorro le ha traído éxito a estos formatos, mientras el comercio en general vive un presente adverso. Y hemos visto una contracción del consumo privado mayor de lo que esperábamos, y de hecho el comercio minorista acumula entre enero y octubre una caída de 9,3% respecto igual periodo del año pasado, y las ventas presenciales que calculamos acá en la CNC ya acumulan una caída de 11,5%. Los outlets solo tienen números azules. Estamos creciendo en torno a un 20% en nuestro outlet de Santiago y en región estamos creciendo sobre un 30%. Particularmente en Navidad hemos visto que la última semana, si nos comparamos con el año anterior, estamos creciendo casi un 30%. El fin de semana pasado tuvimos en torno a 60.000 personas contando viernes a domingo. Y es que a pesar de las distancias que varias personas recorren para ir a comprar a ellos, es un sacrificio que parece valer la pena. Así lo asegura Héctor, que llegó hasta la comuna de Quilicura desde Maipú, mientras que su nieto lo hizo desde Peñaflor. Y no, tomamos como 2 metros para llegar acá y como 3 micros. Es que hay que buscar la economía. A lo mejor se podrá gastar tiempo, a lo mejor un poco más en plata en locomoción, pero a la final compensa. Hoy día hay que ver la plata, hoy día la plata está escasa. Con el ahorro como uno de sus principales ganchos, estos centros comerciales aseguran que se pueden encontrar grandes descuentos. El outlet lo que busca es encontrar los mismos productos que nosotros podemos encontrar en un centro comercial tradicional, pero con descuentos que son bastante atractivos. Nosotros acá en el centro comercial tenemos hasta un 70% de descuento. También tenemos ventas especiales que se colocan ahora para Navidad. Economía que previo a Navidad se vuelve un factor clave. Elizabeth compró por primera vez todos sus regalos navideños en un outlet. Hemos hecho comparaciones y sí, por ejemplo hay ofertas de 3x2 y son bastante convenientes. Ya, regalos bastante buenos, porque sí, pensando en Navidad, pensando en la situación que tiene el país, yo creo que es una de las posibilidades que tenemos para poder acceder a regalos. Buen momento para estos centros comerciales, que sus representantes también asocian al salto en calidad que han tenido los productos que se comercializan. Tienen ropa toda de primera línea, ¿cierto? No hay productos fallados, no hay productos usados, no hay productos malos, las garantías son las mismas.
por lo tanto la gente puede comprar con tranquilidad de que va a tener un producto de primera línea. Un formato que cada vez gana más terreno y que en medio de un ajustado presupuesto se posiciona entre las principales alternativas para los consumidores que hoy buscan, aunque sea ahorrarse unos pesos. En nuestro país, una persona que por negligencia o irresponsabilidad al volante atropella y mata a otra persona podría no pasar ni un solo día en la cárcel. Esto porque la ley califica como cuasi delito de homicidio y las penas en la práctica son firma mensual y suspensión de la licencia. Claro, son sanciones que para las familias de las víctimas son insuficientes y por eso ahora exigen penas más duras. Atropellos fatales, justicia en deuda. Es el informe 24 de Natalie Catalán y Felipe Gamboa. ¿Sabía usted que en Chile existen casos de personas que manejan a exceso de velocidad, sin licencia, sin documentos, mirando el celular, que se pasan una luz roja o un disco par incluso atropellando a una persona y quitándole la vida, y que aún así no pasan ni un solo día en la cárcel, dejando en las familias de las personas que perdieron a un ser querido una sensación de profunda injusticia? Mi hija iba cruzando en verde, la micro venía, hizo el viraje y claro, no tuvo la precaución y atropellando a mi hija. La atropellaron junto con su perrita, falleciendo en el lugar de los hechos las dos. Y lo cierto es que ese chofer realizó un cuasi delito, no un delito, realizó una conducta negligente. Como que es hasta una burla hacia nosotros, a las víctimas. Lamentablemente, mientras la legislación siga así, calificando el cuasi delito, no hay cárcel efectiva. Y es como que quedamos en nada. Cuidado con los pies. ¡No tan alto! Silvana nació el 16 de abril del 2009. Llegó muy de sorpresa, no esperaba un cuarto embarazo y cuando de repente supimos la noticia que venía un bebé en camino. Que ella podía haber sido cualquier cosa en lo que yo hubiera elegido de profesión porque tenía las aptitudes para todo. Bueno, la Connie tenía 28 años. Ella egresó de la carrera de Derecho. Estaba preparando su examen de grado. La Connie, amante de los animales y de la naturaleza, pero mucho. Se desvivía por su perrita, era como su hija. Bueno, aquí nos encontramos en calle Territorio Antártico, que es esto, y llegando ya a Avenida Neptuno. Este es el recorrido que hacía mi hija todos los días, porque su colegio está unas cuadras más allá, por Territorio Antártico. Así que por lo tanto, en las mañanas, en las tardes, siempre ella se devolvía y cruzaba acá. Lo que ocurrió ese día es que mi hija iba cruzando en verde, la micro venía, hizo el viraje y claro, no tuvo la precaución y atropellando a mi hija. Haciendo uso del permiso para recreación, porque estábamos en pandemia, salía temprano todos los días a pasear a su perrita, la Nori. Y bueno, el día 1 de mayo la atropellaron. La joven perdió la vida de forma inmediata, también su mascota. La conductora del vehículo, en tanto, se detuvo algunos metros más adelante. Otros conductores se detuvieron junto a ella para evitar que pudiese escapar. Luego del atropello, la imputada continuó con su marcha por la misma avenida en dirección al poniente, sin que se detuviera ni prestara ayuda a la víctima, así como tampoco dio cuenta a la autoridad del accidente.
lo que todos esperamos, yo creo que como toda persona que sufre una pérdida así, uno quiere cárcel para la imputada. Bueno, lamentablemente, a pesar de los antecedentes que ella tenía, de que manejaba exceso de velocidad, de que no tenía su documentación al día, bueno, y un sinfín de cosas más, la condenaron a 3 años de libertad vigilada. Suspensión de licencia y una condena a cárcel que cumplirá con libertad vigilada y firma mensual. Esa fue la sentencia por haber atropellado y quitado la vida de Connie y su mascota Nori. Ella dijo que dijo, yo no tengo ningún problema en ir a firmar porque además yo vivo cerca de la comisaría. O sea, para ella ni siquiera fue una molestia. No es una molestia siquiera ir a firmar. La sentencia fue de 1 año de suspensión de licencia, 6 meses de reclusión, pero no en la cárcel, sino en su casa, y 1 año y medio de firma mensual. Esa fue la sentencia. Siento que hasta, no sé, como que es hasta una burla hacia nosotros, a las víctimas. Porque ¿cómo puede ser posible que se le den tan beneficio a una persona que se acreditó, que fue negligente? Que además no es que la niña haya quedado inválida, ¿no? La niña no está, ella falleció, no está con nosotros. Causó una tragedia tremenda en nuestra familia. Ausencia de un ser querido que a diario se hace presente en estas familias, las que además deben lidiar con la sensación de injusticia de un fallo que está dentro del margen de la ley, pero que establece este tipo de hechos como cuasi delitos de homicidio. Me atrevería a decirle quizás que en el 99% de las oportunidades la gente en los cuasi delitos no responde con cárcel. La gente es sancionada penalmente, queda con sus antecedentes manchados penalmente. Es más, la sentencia dice usted va a ser condenado a 61 días de cárcel, 540 días, 3 años de cárcel, ¿de acuerdo? Pero como son penas bajas y generalmente están asociadas a personas que no tienen antecedentes anteriores, como somos la mayoría de los ciudadanos, la ley contempla lo que se llaman las penas sustitutivas, que es un régimen que establece, que en pocas palabras dice, mire, ciudadano, usted cometió efectivamente un cuasi delito en esta oportunidad, pero yo, sistema, entiendo que usted no es un delincuente, que cometió un error, por lo tanto no lo voy a mandar a la cárcel por ser primera vez. Gente no anda queriendo matar a otra. Si eso es cierto, yo estoy consciente de eso. Pero hay gente que es muy irresponsable. Esto se podría haber evitado, o sea, era inevitable por donde tú lo mires. En el caso de Constanza, la mujer que la atropelló además manejaba con su licencia vencida, algo que tampoco se considera como agravante en estos hechos. Yo quedé impactada cuando me dijeron eso. Cuando uno dice, oye, ¿cómo andáis con tu documentación? No, el tipo andaba sin licencia, estaba vencida. Grande peso no tiene para la condena. O sea, ¿qué es lo que interesaba en este caso puntual? Que la mujer no iba ni drogada ni borracha. Eso es lo que hace la gran diferencia. Porque las penas por cuasi delito de homicidio llegan solo hasta los 3 años de cárcel, y en estos casos, por no haber presencia de consumo de alcohol, tampoco se puede aplicar la ley Emilia, la que sí considera penas más altas. Nosotros no tenemos la categoría a nivel de Estado de la figura del delito vial, que por ejemplo sí existe en España o en otros lugares. ¿Y cuál es la categoría del delito vial? Bueno, parten del supuesto del dolo y no está solamente relacionado con la conducción bajo estado de ebriedad o la conducción bajo estupefacientes, sino que está bajo la lógica de otro tipo de imprudencia que se repite mucho en el tránsito. Te doy un ejemplo concreto, el pasar el disco pare. Hay una cantidad importante de personas que fallecen porque los conductores no respetan el disco pare, no respetan, por ejemplo, los cruces peatonales, y esos quedan calificados como cuasi delitos. Una madre y su hija murieron atropelladas por un adolescente
cuando se dirigían a comprar pan. Un conductor perdió el control del vehículo e impactó a un grupo de personas que se encontraban en un paradero. El conductor o la conductora, quien podría enfrentar a la justicia solo por cuasi delito por accidente de tránsito. Según cifras de Carabineros, durante 2023 han fallecido 346 personas atropelladas. En el 21% de esos casos, la causa fue una imprudencia del conductor, lo que se califica como un cuasi delito de homicidio. Esa es la realidad en nuestra legislación actual, lo que muchas veces es difícil de comprender para aquellas familias que perdieron un ser querido, algo que los abogados de ambos casos les advirtieron. Me preparó para que cuando llegaran estas sentencias, obviamente no me afectara tanto lo emocional o como estos sentimientos de injusticia. O sea, si la mujer hubiera ido drogada, borracha, hubiera hecho cárcel. Como no iba drogada ni borracha, señorita, disculpe la molestia, señora, puede irse para su casa y de vez en cuando vaya a la comisaría y me regala una firmita. Así es. Así es. Aunque haya habido una sentencia, pero no hubo justicia, porque como digo, él quedó en la comodidad de su hogar, con su familia, con sus hijos. Solamente pedirle a las autoridades el tema de las leyes, hay que corregirlas. No puede ser que las personas, las familias se queden sufriendo su pena en su casa, quedando con la frustración de no haber logrado hacer justicia por su ser querido. Ella era la persona que defendía a los menos validos, decía. Hablaba por el que no podía hablar, era una defensora. Y por esa razón yo dije, tengo que sacar la voz por Silvana, que ella ya no tiene voz. Bueno, aquí me encuentro, traigo la carta dirigida al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma. Y bueno, tengo la esperanza de que puedan recibirla y además leerla. Y entonces un día se me ocurrió, dije, voy a intentarlo, voy a escribir una carta a las personas que en este caso pueden hacer algo y tienen la facultad, ¿cierto?, de poder revisar las leyes, de poder ver qué está funcionando mal. Mi petición hacia ustedes es legislar en estos casos donde mueren menores de edad por gente imprudente que no realiza de forma profesional su trabajo, hacer penas efectivas de cárcel para que no sigan ocurriendo casos similares. Esperamos con esta carta conseguir una nueva ley. La ley Silvana, orientada a endurecer las penas existentes frente a la negligencia de conductores frente a menores de edad, porque esto no solo fue una imprudencia, fue la destrucción de los sueños de una niña, ya que mientras nuestra familia y cercanos sufrimos la pérdida irreparable de nuestra niña, él continúa libre. Duras historias de padres y madres que han perdido hijas pequeñas, además, en atropellos. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Y vamos ahora con una buena noticia. Buenas noticias, sobre todo ahora que viene el fin de semana largo. La Empresa Nacional del Petróleo anunció una nueva caída en el precio de los combustibles. Las bencinas de 93 y 97 octanos tendrán una caída a contar de este jueves de 27,5 pesos por litro. Con esto ya suman 2 bajas consecutivas. El diésel, además, también tendrá una disminución de 16,1 pesos por litro. Una noticia positiva, como les decía, a puertas de un fin de semana largo. En Santiago, la bencina de 93 octanos rondará los 1.246 pesos el litro por las próximas 3 semanas. Ya, aquí va a haber discusión. ¿Qué quiere que le diga? ver. El mejor pan de Pascua hecho por emprendedores fue escogido en una reñida final. Constanza, ¿con fruta confitada o sin fruta confitada? Sin fruta confitada. ¿Glaseado o no glaseado? Sin glaseado. ¿Esponjoso o durito? Esponjoso. Ya. ¿A ti?
Todos. Todos los anteriores. Como sea, te gusta el pan de Pascua. Bueno, tiene fruta, el que salió escogido como el mejor. Sí. Tiene fruta confitada, tiene frutos secos y un secreto que su creadora compartió para quienes quieran jugársela preparando este alimento en su casa. Miren. Hay nerviosismo, ansiedad. Buenos días, ¿cómo están las emprendedoras nerviosas? Porque así comienza la final para escoger al mejor pan de Pascua Fosis 2023. Casero, totalmente. Hasta ahí llega la dueña de una pequeña pastelería en Maipú. ¿Qué tipo de pasteles haces ahí? Mi marido, él es el experto. ¿Pero idea mía o deberíamos estar entrevistando a tu marido? Yo creo que sí. La verdad que somos un equipo los dos, para todo en realidad. Para la casa, para los niños, para el negocio. Esa es la actitud. Lo importante es reconocer a emprendedoras que día a día trabajan por sacar a sus familias adelante. Al certamen celebrado en el Centro de Innovación Gastronómica de INACAP y que busca el mejor pan de Pascua de la región metropolitana, llegan 4 finalistas, cuyas preparaciones son entregadas sin nombre a los jueces. Uno inmediatamente quiere encontrarse con los aromas propios de la Navidad: cardamomo, jengibre, canela, nuez moscada. El jurado es amplio y diverso, integrado por conocedores. No es una receta tradicional chilena, proviene de Europa, proviene de climas más fríos. Pero un jurado también integrado por desconocedores. A uno que sea rico y 2 que emule el sabor de la casa. Lo que cocinaba mi abuelita. En este caso mi abuelita no hacía un pan de Pascua tan rico, así que le mando un saludo igual a mi abuela, pero estos están un poco mejores. En las tribunas, familiares relatan el tras bambalinas de los competidores. Me llama a mí y me pide que yo le pruebe los productos. Con el pan de Pascua, ¿qué te dijo? Me dijo que era un poco intenso el sabor. Los 3 grandes ítems en los que el jurado pone atención son aroma, textura y, por supuesto, el sabor. Es un sabor que, en mi caso en particular, que me conecte con mi infancia. Lo que abre grandes oportunidades a los 4 finalistas, pues su parámetro, nos confiesa este jurado, es relativamente bajo. Probablemente hubiese quedado descalificado en la preselección de mi abuelita. Siempre fue un nieto exigente, pero que la quería mucho. Y eso que no es difícil, dice el marido de Carmen. No es difícil hacer pan de Pascua, no. Cualquiera no puede. Aunque el ánimo, agrega, es importante y tiempo. Lo que pasa es que para hacer un pan de Pascua se necesitan horas, hay que dejar remojando la fruta, hay que macerar la harina con las especias. Entre todos serán 2 días. Mucho más de lo que necesita el jurado para tomar su decisión. Y eso que el fallo es discutido, no es unánime. En particular a mí me gustaba un pan de Pascua que tenía chocolate. Pero los entendidos eligen el de Patricia, sin chocolate. Yo quiero tener algún día mi propio local. Señala una ganadora que en el acto recibe galvano y derriba varios mitos. Primero, el de la fruta confitada. Me han pedido más con frutos secos. Mientras que el gran secreto, nos dice, fue usar mantequilla sin lactosa. La mantequilla sin lactosa. ¿En general lo hacías sin lactosa? No. ¿Y por qué trajiste uno sin lactosa si yo creo que en general lo hacías con lactosa? No sé. ¿Te la jugaste? Sí. Sin lactosa y casi por tincar. Así ganó la final, con que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social escogió al mejor pan de Pascua de emprendedores de este 2023. Y atención a todas las Swifties y todos los Swifties, porque Taylor Swift hizo historia al convertirse durante esta jornada en la primera artista en ser nombrada Persona del Año por la revista Time. Para la publicación, Swift es escritora y heroína de su propia historia, además de haber encontrado una manera, comillas, de trascender fronteras y ser fuente de luz. Todo esto, ¿ah? Taylor Swift superó a otros candidatos. ¿Sabe con quién competía? Xi Jinping, Vladimir Putin y el fenómeno de Barbie a nivel global. A todos ellos se impuso Taylor Swift. La cantante ha tenido el mejor año de su carrera con su exitosa gira mundial, el documental que muestra los conciertos, el lanzamiento de sus álbumes regrabados, decenas de premios, chilenos viajando a Argentina, en fin, un fenómeno global. Con Taylor Swift hacemos una pausa. Estamos de regreso de inmediato. Una buena noticia. A ver. Claro, fíjate que TVN, nuestro canal, se está consolidando como el canal de los festivales. Este verano sumará a la programación el Festival de Las Condes. Claro, conocido como el festival más grande de Santiago y que además es con entrada gratuita. Escuche, será transmitido en todas nuestras plataformas los días 26 y 27 de enero desde el Parque Alberto Hurtado. Los animadores serán Ivette Vergara y Gonzalo Fuyú.
Se espera que más de 20.000 personas asistan cada día a este espectáculo. Claro, la parrilla del festival todavía no está confirmada, sin embargo se anticipa que habrá artistas para todas las edades. Las autoridades municipales extendieron la invitación no solo a los vecinos de Las Condes, sino también a las personas de todas las comunas que quieran asistir. Estamos muy contentos de hacerlo por primera vez en este canal, en TVN. Nos tiene muy emocionados también que gracias a la señal internacional podamos llegar a chilenos que no están en nuestro país y que viven hace mucho tiempo en el extranjero. Esperamos por noche a más de 20.000 personas, una parrilla que no podemos adelantar, pero lo bonito de este festival es que es un festival familiar. La decisión de disfrutar esta experiencia y me puso muy contento que mi partner fuese a quien conozco. Lo más importante es que nosotros somos un medio para que la gente lo disfrute, lo pase bien, y de verdad a mí, yo le decía a la alcaldesa, o sea, cuando me dijeron fue como, bien, yo quería este festival. 24horas.cl. Bueno, usted lo sabe, diciembre es un mes recargado de festividades y por ello el Estado entrega una serie de bonos y beneficios para estas fechas. En 24horas.cl puedes revisar los 8 bonos que llegarán antes de Navidad. Escanea el código QR que está ahí en pantalla y entérate cuáles son y cómo acceder a ellos. Todo ayuda a esta altura del año, por supuesto. ¿Cierto? Por supuesto. La Navidad adelante. Terminan aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Quédese en TVN porque ahora viene un nuevo capítulo de Todo por mi familia. Que tengas buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.